Comencemos con las noticias. La comisión pesquisidora que conoce el caso del antejuicio en contra del presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, estaría citando al presidente esta misma semana, aunque no es necesario que el mandatario se presente entre ellos. Los miembros de la comisión pesquisidora que evalúan la solicitud de antejuicio en contra del presidente Otto Pérez Molina anunciaron que el mandatario será citado para que esta semana se presente a rendir su informe sobre los señalamientos en su contra por los casos de La Línea y del Ix-Pisa, y por las cuales la Corte Suprema de Justicia dio con lugar la solicitud de antejuicio promovida por el diputado Amílcar Pop. Los miembros de la comisión pesquisidora que evalúan la solicitud de antejuicio en contra del presidente Otto Pérez Molina anunciaron que el mandatario será citado para que esta semana se presente a rendir su informe sobre los señalamientos en su contra por los casos de La Línea y del Ix-Pisa, y por las cuales la Corte Suprema de Justicia dio con lugar la solicitud de antejuicio promovida por el diputado Amílcar Pop. Estaremos fijando fecha para esta misma semana, óigase bien, al ciudadano presidente de la República. Luego vamos a escuchar al funcionario, en este caso al señor presidente de la República, y luego la ley nos faculta en el artículo 10 del inciso D para hacer otras diligencias que consideremos pertinente, pero eso lo vamos a decidir después de haber escuchado a las dos partes. Me refiero al querellante como también al señor presidente de la República. El presidente de la comisión señaló que el mandatario Otto Pérez tiene la opción de no asistir personalmente ante los diputados de la pesquisidora y hacer su declaración de manera escrita. Nosotros le vamos a hacer la citación a él dirá si va a acudir personalmente o lo va a hacer en forma escrita. La ley le faculta que sí puede hacerlo por escrito. Y será el honorable pleno del Congreso quien va a tomar la decisión si procede o no procede el antejuicio al señor presidente de la República de Guatemala. Quiero contarle que el presidente del Legislativo, Luis Rabé, habló sobre el plazo en el cual la comisión pesquisidora evalúa el antejuicio en contra de Otto Pérez Molina y que debe de presentar su informe. Rabé señaló que tiene un plazo de 60 días, tiempo estipulado en la ley. Sin embargo, dijo que cuando estaban todos los diputados en el pleno y se escogió a la pesquisidora, nadie se pronunció sobre un tiempo específico. Eso habría que preguntarlo a los señores que estaban ahí, a los 157 diputados, porque ninguno de los 157 diputados levantó la mano y solicitó que se estableciera un plazo. ¿Por qué razón sería? No lo sé, porque fueron ellos los que se quedaron en silencio. Y de ahí se intentó manipular el asunto a nivel politiquero, diciendo de que no se dio tiempo. Claro que se dio tiempo, pero ninguno de los grupos políticos solicitó un término. Pues y ahí hubiera habido esa discusión cabalmente para saber si se aprobaba o no, pero no hubo nadie que solicitara ese tiempo, ¿verdad? Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Y luego de que el pasado fin de semana los integrantes de la comisión pesquisidora denunciaran que han recibido amenazas de muerte, este lunes llegaron al Ministerio Público para ratificar la denuncia y presentaron los números de teléfono y los audios donde se les amenaza. Nosotros lo que hicimos es ratificar la denuncia, no estamos indicando a persona en particular, no estamos haciendo ninguna sindicación. Será el Ministerio Público, de acuerdo a las investigaciones, quien va a hacer su trabajo de investigación y hacerlo procedente. Pero nosotros, los 5 diputados que interpusimos la denuncia, no estamos haciendo ningún señalamiento porque para eso existe un ente investigador y serán ellos los encargados de deducir responsabilidades. Y le puse en alta voz a la señora que me atendió de la Fiscalía, ella escuchó la forma de amenazas y de qué número hicieron las llamadas telefónicas. Para este lunes muy temprano, a eso de las 5 de la mañana, se tiene planificada una actividad llamada Mucha Hagámonos el Paro, en el cual
se pretende entregar una encuesta a los automovilistas que circulen por las diferentes entradas a la ciudad y que ésta sea recibida nuevamente por los integrantes de este colectivo 1 kilómetro después. Se prevé que esto pueda generar pues un entorpecimiento dentro del tráfico vehicular. Este martes 16 de junio, el movimiento de ciudadanos que se hace llamar indignados por los actos de corrupción ponen en acción la campaña Mucha, mejor hagámonos el paro. Esta consiste en cerrar el paso vehicular por momentos en distintos puntos de la ciudad capital y pedirle a los ciudadanos de carro que respondan a una encuesta sobre la corrupción por la que pasa el país y si Otto Pérez Molina debe renunciar. Los lugares en donde estarán haciendo estos actos son la ruta al Atlántico frente al Centro Comercial Portales, Aguilar Batres frente a Metro Sur, la calzada Roosevelt que será obstaculizada desde el Molino de las Flores, el Centro Comercial Pradera en carretera El Salvador, el Parque Central frente al Congreso de la República y el Tribunal Supremo Electoral. Este movimiento está conformado por Otra Guatemala Ya, Plantones por la Dignidad, Iniciativa La Comuna, Casa Roja, Batucada por la Dignidad, Mosh, El Trueno de la Ciudad, Protestarte, Música y Esperanza, Chronic Production, Guatemalan, Cosmin Crew, Asociación Educativa y Cultural Imagitlán. La ministra de Gobernación salió hoy al paseo. He de contarle que varios colegios han dado a conocer que cancelarán sus clases debido a los efectos que podría tener el movimiento Mucha, hagámonos el paro. Uno de ellos es el Colegio Capuyés, quien ha difundido un comunicado indicando que no habrá clases hasta el próximo miércoles. Otros colegios piden a los padres de familia estar pendientes de sus páginas web y redes sociales para saber si habrán o no clases. Ya le contaba que la ministra de Gobernación salió al paso de las críticas que se dieron por la retención de un autobús donde supuestamente viajaban 2 personas con orden de captura el pasado sábado a altura del anillo periférico. La ministra de Gobernación explicó que su despacho no actuó de mala fe al momento de detener un bus con personas que retornaban a sus casas posterior a la manifestación del Parque Central. La policía retuvo al autobús pensando que allí posiblemente iban 2 asesinos de la masacre de los Pajoques de San Juan Zacatepeques. Es que bajo ninguna circunstancia hubo mala fe en detener el bus. Se interceptó con el personal adecuado, normal, de las comisarías, incluso en principio no se envió ningún personal especial, y luego lo que sucedió fue que se empezaron a aglomerar personas, entidades, unidades, diputados, otro tipo de personalidades con el objeto de pedir que se dejara ir el bus por cuestiones de humanidad. Es una situación bien difícil para nosotros porque ustedes saben que tenemos que cumplir con la obligación de verificar los extremos que se nos están denunciando. La ministra asegura que a ellos se les impidió el derecho de revisar el bus por la cantidad de personas que llegaron al lugar. Avanzamos en el tiempo y realmente no se nos permitió la inspección del bus. Como ustedes pudieron verificar, el mismo fue protegido por personas particulares y obviamente aquí entre los males el menor, ¿verdad? Tuvimos que ceder ante nuestra obligación de cumplir con nuestra obligación legal de inspeccionar el bus y verificar que los buscados que tenían orden de aprehensión estuvieran ahí, ante el riesgo de que cualquier situación pudiera afectar a las personas particulares. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Estamos presentando a las 8:45. Sigamos con las noticias. Analistas del Grupo de Apoyo Mutuo GAM dieron a conocer cifras importantes, principalmente que 2.371 mujeres muertes violentas se han registrado en los primeros 5 meses del año.
hay un total de 2.371 víctimas. De estas, 313 son mujeres y 2.058 son hombres. Hemos visto un incremento del 1.28% al comparar los datos con el año 2014. Entre el mes de mayo y el mes de abril hay un incremento del 15.91%. Al relacionar con el mes anterior hay un incremento en muertes de mujeres del 16.67%. ¿Sabe usted? Un candidato de la UCN ha interpuesto una acción legal en contra de la Municipalidad de Guatemala, esto por el retiro, según él, ilegal de su campaña publicitaria. El candidato a diputado por la UCN, Javier Hernández, está molesto con la Municipalidad de Guatemala, porque le está retirando su propaganda electoral que ilegalmente ha colocado en parques y áreas verdes. Por ello, interpuso una acción en contra de la Muniguate en la Sala de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia. Se continúa con esa tarea, ya el primer partido o la primera persona, porque se entrega como persona, hace la primera acción legal en contra de la Municipalidad de Guatemala, pero queremos aclarar que esto no es en contra de la Municipalidad de Guatemala, sigue siendo en contra de los vecinos. Nosotros vamos a seguir defendiendo las áreas verdes, los espacios y los árboles para que pues no se coloque la publicidad partidaria, pero si estas acciones que presenta el señor Javier Audini Hernández Ramos, que van en contra de los vecinos, que van a favor de colocar publicidad en árboles, a favor de colocar publicidad en áreas verdes, continúa, pues vamos a hacer todo lo necesario y todo lo que esté en ley para poder representar dignamente a los vecinos y que sigamos defendiendo estos espacios y áreas verdes. La Municipalidad de Guatemala deberá justificar y presentar las pruebas de descargo sobre el retiro de publicidad que se ha realizado en la capital. Y por supuesto vamos a presentar la documentación necesaria de que esta publicidad ha destruido espacios verdes, árboles y ha generado cierto inconveniente en estas áreas, que al final de cuentas el recurso de los guatemaltecos se tiene que utilizar para reparar estos daños. No hay algún desembolso de parte de los partidos políticos que afectaron, por ejemplo, el sistema de riego, no hay ningún reembolso de la publicidad que se ha colocado cimentada en los jardines y hay que retirarla, quedando un daño en el sector, sino sigue siendo el recurso de los guatemaltecos. La comuna capitalina ha retirado más de 450 vallas publicitarias de partidos políticos dentro del casco urbano. Estudiantes de EPS de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala han exigido el pago de la llamada Bolsa para Estudiantes. Estudiantes de EPS rural y hospitalario de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos exigieron ante el Ministerio de Finanzas Públicas agilizar el trámite para un nuevo acuerdo gubernativo que permita hacer efectivo el pago por 1.200 quetzales al mes a los 200 estudiantes que aún no tienen contrato debido a que el acuerdo anterior no cubre a los 550 estudiantes. Lo que pasa es de que según investigaciones que nosotros hemos hecho, ¿verdad? La universidad tiene un convenio con el ministerio en el cual hay un acuerdo por 350 bolsas nada más. El problema ahorita es que nuestra promoción es más grande de lo normal, ¿verdad? Entonces somos 550. Entonces dentro de ese acuerdo solo cubre 350. Entonces para poder tener acceso a 200 bolsas más es necesario de que se haga un nuevo acuerdo para que se amplíe la cobertura. Los estudiantes manifestaron que seguirán presionando debido a que a muchos se les dificulta continuar prestando los servicios por falta de fondos. Esos 200 contratos debe ser un nuevo acuerdo gubernativo que se tiene que aprobar. Entonces hay una serie de pasos que se deben cumplir antes de que se apruebe el acuerdo gubernativo. Actualmente ese acuerdo se encuentra acá en Finanzas, ¿verdad? Entonces se necesita que se apruebe acá en Finanzas para que siga su trámite el acuerdo. Entonces eso es lo que estamos haciendo hoy, presión acá en Finanzas, ¿verdad? Para que ese acuerdo se agilice y ya tener la firma de acá y que pueda salir. Tengo una compañera que tiene que pagar un viaje en lancha, 40 quetzales de ida y 40 de regreso. Entonces realmente esta bolsa es una ayuda a nosotros, ¿verdad? Aparte del servicio que prestamos, una ayuda como para sustentarnos en nuestro EPS. El proceso del nuevo acuerdo gubernativo deberá pasar también por la Procuraduría General de la Nación para luego llegar a Presidencia y poder ser aprobado. En el plano internacional, la Asamblea de la Organización de Estados Americanos ha hecho pues un paquete de reformas para su modernización y además pues rechazó cualquier tipo de ruptura al orden constitucional de Guatemala. Los países del continente americano aprobaron sin votación una propuesta del canciller argentino Héctor Timerman para apoyar la celebración de las elecciones generales el 6 de septiembre en Guatemala.
y también para hacer un llamado a los actores políticos, económicos y sociales a ejercer un papel constructivo y equilibrado para fortalecer la democracia. La Asamblea General también aprobó otra resolución que da luz verde a un paquete de reformas con las que el nuevo secretario general, Luis Almagro, aspira a recobrar la credibilidad de la organización. Almagro se comprometió a convertir a la OEA en una organización basada en resultados. Para tener una OEA ágil que facilite la solución de problemas a nivel hemisférico entre países, también a nivel nacional, y también para que contribuya con su experiencia en plataformas globales, es imprescindible alinear la misión y los 4 pilares, con una estructura que tienda a llevarnos desde el comando y control tradicional de la OEA hacia una organización que opere como matriz basada en resultados, donde las dimensiones hemisféricas y nacionales puedan retroalimentarse. Otro tema a tratar fue el de Venezuela. Almagro publicó hace unos días en su cuenta de Twitter que la OEA está dispuesta a unirse a una observación electoral en Venezuela si el gobierno de Nicolás Maduro acepta su participación. Pero hasta ahora las autoridades venezolanas no han autorizado a la OEA a enviar observadores electorales, requisito indispensable según los reglamentos del organismo. Por su parte, el canciller venezolano habló de la búsqueda de un diálogo desde la igualdad. Desde nuestra perspectiva, la única manera de hacer trascender a la Organización de Estados Americanos es convirtiéndola en el punto de encuentro para el diálogo entre la vigorosa Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, y nuestros vecinos de América del Norte. Un diálogo en condiciones de plena igualdad, respeto a la soberanía, a la independencia y sin injerencia en los asuntos internos de los Estados. Hola, ¿qué tal? Ya me encuentro con ustedes para comentarles cuál es el pronóstico del clima en la ciudad de Guatemala para mañana. Antes, vamos a ver la imagen satelital y saber cómo se comporta en todo el territorio nacional. Básicamente, continuamos con mucha humedad en todo el territorio guatemalteco. El sistema de baja presión que estaba afectando por el lado del Pacífico, pues ya se fue hacia México, pero ahora hay uno que se encuentra en el área del Golfo de este mismo, entonces está afectando por esta parte de arriba a todo el territorio nacional. Continuamos pues con lluvias y tormentas eléctricas dispersas mañana en la ciudad de Guatemala. Se espera una mínima de 17 grados, una máxima de 25 grados centígrados. A las 6 de la mañana se alcanzan 17 grados, 12 del mediodía 24 grados, 6 de la tarde 21 grados centígrados. La humedad para mañana se prevé que sea de un 77%, con 80% de probabilidades de lluvia, y el viento viene del noreste a una velocidad de 16 kilómetros por hora. Mañana el sol sale a las 5:33, se oculta a las 18:32 minutos. La fase lunar que tendremos para mañana es de una nueva 0% full. Y esto es todo lo que tengo para comentarles sobre el pronóstico del clima. Tengan ustedes feliz noche. Vamos a la pausa. Al regresar las entrevistas, Juan Luis Ponti y Paola Hurtado, qué hacer con el tema del Río de la Pasión y también de la actividad mañana de Mucha Hagámonos un Paro. Serán las entrevistas, siga con nosotros en Noticieros de Canal Antigua. Buenas noches, bienvenidos a las 8:45, hoy día lunes 15 de junio. Es un gusto estar con ustedes y conversar sobre los hechos más relevantes, si no de este mismo día, de los últimos, y uno de los más relevantes, Paola Hurtado, no lo podemos negar, que ha ocurrido en nuestro país, en el territorio nacional, tiene que ver con ese gigantesco daño ecológico que se ha producido en el río La Pasión, en el Petén. Se trata de un río de una riqueza biológica que yo con vergüenza lo digo, uno no lo nota hasta que se produce una tragedia de este tipo. Ustedes ven las imágenes, han sido miles y miles de peces, tortugas, peces de todo tipo de variedad. Es difícil entender cuán grande es el daño que se ha causado. Se piensa que en más de 100 kilómetros a lo largo del río La Pasión. Se convierte además en un riesgo grande para la población en sus riberas y en un problema transnacional, puesto que las aguas del río van hacia la vertiente del Golfo de México y perfectamente pueden afectar también aguas de este otro país. Estamos conversando en esta noche, hemos invitado
a 3 expertos en este tema. Julio Ruano, él es un experto, él proviene de la organización Agrequima, él es un experto en productos químicos. Está con nosotros el viceministro de Ambiente del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, él es Carlos Alberto Monterroso, y nos acompaña también Alejandro Chacón, quien es gestor ambiental de la reforestadora de palma Sociedad Anónima, es REPSA, la empresa que siembra palma africana a las orillas del río La Pasión y que ha sido señalada de ser responsable de esta desgracia. Gracias, señores, por acompañarnos. Arrancamos con la conversación. Buenas noches para el señor viceministro. Han declarado ya una alerta naranja la semana pasada y hasta hoy, a pesar de que desde el 6 empezó a agudizarse el problema, convocan a una mesa para empezar a ver qué pueden hacer en favor de los habitantes y del río. Desde la versión del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, ¿qué sucedió en La Pasión? ¿Es un plaguicida? ¿Es una razón todavía no identificada? ¿O qué es lo que ustedes manejan? Ok, muchas gracias primero por la invitación. Quiero comentarles que precisamente el 8 de abril se dio la primera mortandad de peces y que fue registrada, ¿verdad? El 28 de abril la primera. Sí. ¿8 o 28? No, 28. Okay. 28. Desde ese momento el Ministerio de Ambiente pues, se da cita al lugar y empieza con una serie de muestreos en el cauce del río. Obviamente los resultados de este muestreo se tienen el día 27 de mayo, ¿verdad? Estas muestras fueron enviadas a Ciencias Químicas y Farmacias, al laboratorio de ahí. Un mes más tarde, ¿por qué se toma tanto tiempo? Bueno, prácticamente las muestras fueron tomadas, en este momento no les podría decir la fecha exacta, pero entre el 1 y el 11 de mayo. ¿Verdad? El día 11 se toman las muestras, se sigue el protocolo de resguardo y el día 14 se ingresan a farmacia. Nosotros por el momento tenemos resultados de ese primer muestreo, ¿verdad? Que nos dice que dio positivo en un producto, un insecticida denominado malatión. Sin embargo, el día 6 de mayo nosotros tenemos el reconocimiento de la empresa REPSA en donde nos indica que hubo un desbalce de sus lagunas de oxidación. Entonces eso prácticamente nos obliga a nosotros como ministerio a revisar y a monitorear el instrumento ambiental que contienen, porque puede ser una de las posibles causas. Acá no se ha definido exactamente qué fue la causante de la muerte de los peces. Sin embargo, se tienen ya las muestras, los análisis de las muestras que nos indican que pudo haber sido este producto, y también tenemos el tema de las lagunas de oxidación, que es lo que tenemos hasta el momento. Alejandro, ustedes dicen que no utilizan el plaguicida malatión en REPSA. Sin embargo, sí tuvieron ese rebalse de sus lagunas de oxidación. ¿Puede el contenido de esas lagunas haber dañado de tal manera el río en 2 ocasiones ya, que se produce esta mortandad de peces y en general de fauna? Pues buenas noches, déjeme comentarle. El primer evento sucede el 28 de abril y nosotros el 4 de mayo presentamos al Ministerio de Ambiente un oficio notificando de este evento. El evento del 28 sucedió por un exceso de lluvia. Nos llovió más de 9 pulgadas en una sola noche, que equivale al 93% casi de lo que llovió en el mes de abril. Imagínense esa cantidad de agua. Respondiéndolo a las lagunas. ¿Y ustedes no tienen mecanismos de mitigación para impedir que esas lagunas se rebalsen, incluso con una precipitación excesiva como la que usted está hablando? Precisamente se tienen medidas de control y prevención. Sin embargo, los drenajes naturales que conducen el agua dentro de las plantaciones, a las orillas de las comunidades, y que obviamente va hacia los lugares más bajos, esa cantidad de agua que no es acostumbrada en esa zona, pues obviamente las bordas que nosotros tenemos de prevención, pues no es que se las hayan llevado, sino que el nivel subió y llegó a pasa por encima de ellas. No sabemos cuánto, en qué momento. Sin embargo, tenemos una leve sospecha que algo del agua corrió. No corrió todo, porque el siguiente día nosotros vamos a la laguna y la laguna está casi intacta. Ahí no hay un flujómetro ni nada de eso, porque nosotros lo manejamos a través de un sistema de fertirriego, esa salida. Nosotros no tributamos a ese río las aguas residuales del proceso de extracción. ¿Qué contiene la laguna de oxidación? Las lagunas, el sistema de tratamiento de aguas residuales de la planta, pues básicamente es agua orgánica, porque nosotros procesamos fruta. La fruta la cocinamos, la cocemos, eso se exprime a través de un sistema mecánico, y el bagazo, le podríamos decir ahí, se va degradando desde la laguna anaeróbica
hasta las lagunas facultativas. En la última laguna lo único que hay es agua con alto contenido orgánico que nos sirve a nosotros como un sistema de fertirriego. Déjenme entender algo. ¿Por qué ustedes aseguran que no tienen nada que ver con la mortandad en La Pasión si tuvieron este rebalse de sus lagunas? ¿Cómo pueden ustedes a hoy dar fe que no son responsables de este ecocidio, como le están llamando? Mire, en nuestra defensa nosotros podemos decirle dos cosas. El contenido orgánico de esa agua pues tiene una demanda bioquímica de oxígeno muy cerca de lo que pide la ley, el Acuerdo Gubernativo 236-2006 para descarga de aguas a cuerpos receptores. Nosotros, esos son los análisis que nosotros tenemos y seguramente lo que va a aparecer también en el Ministerio de Ambiente. En altas concentraciones es como que un lodo llegar, sin embargo tenemos 11 kilómetros desde la última laguna hasta el río La Pasión. Hay flora y fauna en todo ese recorrido en un arroyo que es el que se conectó indirectamente al sistema de lagunas, a las lagunas, y que es el que descarga vierte a La Pasión. Entonces usted imagínese 11 kilómetros pues por dilución, la lluvia, etcétera. El primer día, en el primer momento, pues surge la duda, no teníamos análisis de ese momento, no tuvimos nadie presencial. Sin embargo, la mortandad de peces del primer evento sucede 7 u 8 horas después de que terminó de llover. O sea, si usted va a vertir esa cantidad de lodo, si lo quiere poner así hasta muy dramático, debería ser inmediato y en el lugar, no 7 u 8 horas después. ¿Qué piensa el representante de Agriquima cuando ve este hecho? Bueno, en primer lugar yo creo que habría que esperar los resultados de las segundas muestras para estar claros de qué puede pasar o cuál puede ser el problema. Con respecto al malatión que se ha hablado tanto, si se aplica malatión en las condiciones correctas, tal como lo recomiendan las casas comercializadoras y de acuerdo al análisis de riesgo con el que fue inscrito en el Ministerio de Agricultura, este problema no debe de pasar. Y no debería pasar, es decir, es imposible que pase, puesto que está sumamente estudiado de que si usted aplica cualquier insecticida adecuadamente, puede llegar en cierta escorrentía, pero en cantidades tan pequeñas que no puede causar ningún tipo de estos problemas. Pero si por un accidente se rebalsa, por ejemplo, un tonel de malatión, ¿qué daño puede causar en el río? Si usted por un accidente tira un tonel de malatión en el río, definitivamente sí va a causar toxicidad en los peces que están alrededor de donde cayó el tonel. Hay que recordar que el río La Pasión tiene un caudal enorme, ¿verdad? ¿Cuán extenso puede ser el daño? ¿10 kilómetros? No, no lo creo. No lo creo. En primer lugar, porque el malatión es completamente soluble en agua. Su formulación lo que hace es permitir precisamente que se solubilice completamente en agua y se solubiliza muy bien y se diluye de una forma bastante grande. Eso en el caudal que tiene el río se diluye tanto que llega a concentraciones que ya no afectarían en algún momento a los peces en poco tiempo. Y Repsa nos dice que ellos no utilizan malatión. No, nosotros no utilizamos malatión, nosotros tenemos un manejo integrado de plagas de base biológico. Nosotros controlamos y regulamos plagas y enfermedades con liberación de insectos benéficos o aplicación de hongos que parasitan a los insectos plaga. ¿De dónde proviene la idea, señor viceministro, de que hubo malatión en el río La Pasión? De la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. Ellos en su resultado de laboratorio nos dicen que este tipo de insecticida da positivo en la muestra. De la primera muestra, nosotros ahorita ya tenemos 5 muestras más en proceso que desde esa ocasión se han venido dando en diferentes puntos del río, precisamente porque la obligación de nosotros como ministerio es monitorear y llegar a la conclusión de qué está pasando, porque independientemente quién ha sido, hay que encontrar quién fue el responsable de esto. ¿No le parece, señor Monterroso, que van sumamente lento? Mire, nos dice fecha 28 de abril que empiezan a morirse los peces. 27 de mayo les da el resultado esta unidad de farmacovigilancia o farmacología. Sí. Un mes después, 6 de junio, declaran la alerta naranja. Hoy, 15 de junio, convocan a una mesa y se reúnen hasta el miércoles. Y ustedes mismos lo han llamado el mayor desastre ecológico del país. Debería ser una alerta roja y a nivel mucho más importante y urgente. No, yo creo que aquí sí me gustaría aclarar algo. Usted tiene razón en algunas cosas que ha comentado. Hay varios puntos que hay que discutir. Primero, en todo este proceso hay muchas acciones intermedias, ¿verdad? Nosotros para poder reaccionar como ministerio tenemos procedimientos que ejecutar, los cuales no nos podemos pasar en blanco. Por ejemplo,
hay una denuncia penal en contra de la empresa Repsa y esto fue producto prácticamente de una serie de procedimientos. ¿Quién plantea la denuncia? ¿El Ministerio? El Ministerio de Ambiente, ¿verdad? La plantea ante el Ministerio Público, el Ministerio Público pues acciona de manera casi inmediata y de alguna manera junto con el acompañamiento del Ministerio de Ambiente y de otras instituciones de gobierno se apersonan en el lugar y empiezan a hacer también una serie de muestreos nuevamente. ¿Pero el Ministerio se entera del daño por el informe de la propia empresa, de Repsa, o se entera de manera independiente? No, de manera independiente. ¿Cuáles son sus vías de información? Mire, la primera que tenemos es el primero de mayo, a través de una denuncia telefónica hecha a nuestro delegado departamental. En ese mismo día, el delegado departamental se da cita al lugar acompañado con el representante de AMPI, que es la Autoridad para el Manejo Sustentable del lago Petén Itzá. En ese momento ellos constatan esto y por eso les digo que en este momento no tengo la fecha exacta porque no estoy seguro si ese día 1 se hizo la muestra o fue el 11 de ese mes, que fue cuando se hizo el primer muestreo, ¿verdad? Para determinar, para que pudiéramos determinar al final cuál fue la causante. Pero lo preocupante es que hoy, 15, no sabemos cuál es la causante. Lo que puede decir Repsa es que ellos no aplican malatión. Mire, hay un principio que en este momento de precautoriedad que se llama, ante no saber cuál es la razón de esta contaminación, nosotros como ministerio tenemos que accionar. Y una de esas acciones es que el día de hoy se nos dio por aceptado un amparo que se presentó. Este amparo implica que al no saber cuál fue la causante, prácticamente se detienen las operaciones de la empresa Repsa por 15 días, en donde el ministerio tendrá que poner medidas de mitigación en estos 15 días para que la empresa pueda cumplirlos y en esos 15 días demostrar que no fue el funcionamiento de la empresa la que causó este tipo de daño. Alejandro, ¿qué significa para ustedes esa puesta en práctica de medidas de precautoriedad? Pues fíjese, para nosotros es importante estas medidas de precautoriedad. Muestra de eso es que nosotros tenemos más de 8 días de no estar operando. Precisamente el día que hace la diligencia del Ministerio Público, nosotros no estamos operando. ¿Qué significa? No estar cosechando y no estar cociendo, correcto, no estar procesando correcto, el coquillo. La fruta, exacto, los racimos de fruta fresca. Nosotros tenemos más de 8 días de no estar trabajando. Ahora nos comunican esto, pues para nosotros pues van en la misma línea. Esto nos va a beneficiar a nosotros para demostrar que nosotros no somos el causante. El Ministerio Público allanó las instalaciones de la planta de Repsa. ¿Y qué pueden encontrar ahí según ustedes? Pues lo que pueden encontrar es un sistema de gestión basado en la sostenibilidad económica y socioambiental, en el cual se le pueden demostrar las buenas prácticas agrícolas, el buen manejo de plaguicidas, de los que hay, que son por lo general etiquetas verdes, etiquetas azules, que son los de menor toxicidad. ¿Cuántas hectáreas cultiva la reforestadora de palma en Petén? Mire, nosotros manejamos una gran cantidad de caballerías allá en el norte. Yo creo que por confidencialidad de la información... 35.000 hectáreas, leí hoy en un artículo que le atribuyen a todo el grupo, del grupo JAME, que es como, no sé si está arriba o debajo de Repsa. No, estaría debajo, o sea, no le podría decir exactamente, debido a que esto es palma africana para producir los productos de Olmeca. Esta es palma de aceite para producir aceite crudo. Este aceite crudo pues es de grado alimenticio. Hay muchos productos que se procesan con este aceite crudo de manera nacional e internacional. No somos la única empresa en el mundo. Licenciado Ruano, en términos generales, ¿la palma africana utiliza plaguicidas químicos? Me imagino que en algún momento sí algunos podrá utilizar, no sé si ellos lo utilizan. Él hablaba de la etiqueta verde y la etiqueta azul. Exactamente. ¿Qué significan esas etiquetas? Son los de menor toxicidad. Etiqueta verde es un producto de muy baja toxicidad, etiqueta azul significa moderadamente toxicidad. Por ejemplo, el malatión es etiqueta azul. No sé si ellos utilizan insecticidas químicos o no. Sin embargo, nosotros como Agrequima, nosotros tenemos un programa de educación muy grande aquí en Guatemala, se llama Cuidagro. Damos capacitación a agricultores sobre el uso y manejo seguro de plaguicidas. Trabajamos desde 1991, hemos capacitado más de 860.000 personas en ese tiempo. Generalmente capacitamos entre 35.000 a 40.000 agricultores todos los años. Repsa precisamente ha sido capacitado en eso. El año pasado capacitamos como a unas 900 personas ahí en Repsa, entre aplicadores,
técnicos agrícolas, bodegueros y todo, y a todas las personas que trabajan en la agricultura, los capacitamos en el buen uso y manejo de plaguicidas. ¿Y ustedes que monitorean desastres ecológicos por diversas causas, han tenido acceso a casos similares, como lo que está ocurriendo en La Pasión? Un día amanecen flotando 25 quintales de peces. No. Y tiene... Lo único que he observado yo es con las mareas rojas, por ejemplo, en la costa sur, que son otros problemas. Pues, aquí no sé cuál es el problema. Yo creo que hay que llegar al final de la investigación con las muestras y todo para saber exactamente cuál fue el problema, ¿verdad? Pueden ser muchos, no sé cuál será. Señor viceministro, ¿ha habido otro tipo de desastres, si no de esta magnitud, de una magnitud considerable en el resto del territorio nacional? No que yo recuerde. Por eso precisamente se le está, creo, denominando ecocidio, precisamente porque no tenemos memoria histórica, quizá los más jóvenes, de que algo haya pasado algo de esta manera, y precisamente por eso es la urgencia y la importancia que se encuentre no solo al responsable, sino que se encuentren las medidas que van de alguna manera a subsanar esto y que ya no se vuelva a repetir. ¿Y el factor humano? ¿Qué peligro hay para la gente alrededor, en la ribera del río? Mire, precisamente por la precautoriedad que yo les decía, precisamente el Ministerio de Gobernación del departamento cita a todos los ministerios que tienen injerencia en este tema, y juntamente con el ministro de Ambiente, Gobernación dictamina que hay dos cosas que la población no puede hacer. Una, beber del agua, y otra, comer peces. Que se los están comiendo, leía yo también. Mire, yo esperaría que no, y si este es el medio que puede ser útil para que los pobladores puedan escucharnos, yo les pediría que no lo hagan, ¿verdad? Eso Señores, es precautorio. ¿Hay algún conteo, algún inventario? ¿Lo ha realizado REPSA, lo ha realizado el Ministerio de Medio Ambiente, del alcance de los daños que se ha producido? Sí, quiero contarles de que precisamente ya está en proceso ese conteo, y ese análisis lo está haciendo el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, precisamente porque ellos llevan el tema de biodiversidad de Guatemala, y de acuerdo a la competencia es a ellos a los que les corresponde. Esto lo están haciendo de manera conjunta con el Ministerio de Agricultura en el área. ¿REPSA está haciendo algo de este conteo? No, de parte de nosotros no, porque se puede malinterpretar de que nosotros andemos en el río. Nosotros tenemos una pequeña margen del río, no serán más de 10 kilómetros desde donde se empieza la primera palma hasta donde llega la última. Entonces, en esas áreas nosotros ya no encontramos nada, ni siquiera la segunda vez. ¿Hay algún tipo de desecho que se vierte o que puede llegar normalmente al río La Pasión? ¿De parte de REPSA? De parte de nosotros, no, como le comentaba, nosotros tenemos un sistema de valoración de residuos y desechos. Toda la parte del proceso tiene un valor, y eso regresa a alguna parte de la operación, ya sea hacia las calderas, hacia un fertirriego, hacia incorporación a caminos. Señores, gracias a los tres por acompañarnos hoy a las 8:45. Vamos con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval, quien nos comenta qué están diciendo en las redes sociales los televidentes respecto de esta plática sobre ese gran daño ecológico ocurrido en el río La Pasión. Gracias, Juan Luis, buenas noches, vámonos a las redes. Estamos en Twitter, donde tenemos mensajes. Juan Carlos nos dice: en Guatemala no hay conciencia ecológica, debe de aplicar la ley a los representantes de dañar la naturaleza. Ana: el malatión es un producto muy tóxico, prohibido en los Estados Unidos, pero de venta libre para países bananeros. Sandra: es obvio que van a eludir la responsabilidad del ecocidio. Nos dicen, y ahora resulta que nadie usa malatión. Ana nos dice también: no entiendo la lentitud y el desdén hacia la catástrofe ecológica. Las autoridades correspondientes deben de investigar, urge. Nos plantean: no les creo nada, ellos son los culpables de ese ecocidio y nada más, solo palabrerías son. Y por último nos plantean: ese es el mismo tipo de desastre que ocurre en invierno en la costa sur por agroquímicos asociados a la caña. Es lo que se viene planteando en las diferentes redes sociales. Vamos a ir a la pausa. Al regresar seguiremos con las entrevistas. Hablaremos de la acción llamada Mucha, hagámonos el paro. Esa seguramente será una plática muy intensa. Quédese con nosotros, estamos en Noticieros de Canal Antigua.
En las 8:45 queremos conversar ahora con organizadores de ese movimiento que habrá de desarrollarse el día de mañana a partir de las 5 a.m. y que se llama Hagamos el Paro. ¿Es lo correcto? ¿Hagamos o hagámonos el paro? Hagámonos. Hagámonos el paro. Ya ustedes nos explicarán de qué se trata. Nos acompañan para hablar sobre este tema, Brenda Lara y Dan Lambrecht. Ellos son integrantes de esta organización que se llama Hagámonos el Paro. Empiecen, por favor, ¿de qué se trata este asunto? Yo quisiera empezar también con la precisión. ¿Qué salió mal en este asunto? Yo escuché a Brenda dando declaraciones de que es una encuesta que ustedes quieren pasarle a los automovilistas para tener la información de quienes no necesariamente participan en las protestas, pero que puedan responder sobre la coyuntura nacional. Pero la semana pasada nosotros escuchamos de bloqueos, de paros, de manifestaciones. Y hoy nos contabas tú, antes de salir al aire, que prácticamente los voluntarios que tenían se les asustaron y mañana hay un grupo mucho más reducido que el que ustedes tenían en planes. ¿Qué salió mal en esto, Brenda? Sí, mira, creo que Guatemala ha pasado por tantas cosas y estamos organizándonos, ¿verdad? Lo primero fueron las manifestaciones, que no llevó mayor cosa, fue un llamado, todo el mundo acudió. Ahora nos estamos organizando en cosas más de fondo, tal vez tratando de hacer soporte a esas peticiones que hemos estado haciendo. Entonces, nosotros dimos una rueda de prensa que duró media hora, tratamos de ser lo más claros posible, pero no quedó claro, al parecer. Entonces sí hubo mucha desinformación, al punto de que sí se dijo en un momento, no es un bloqueo, está claro, yo tengo la grabación, y también jamás se habló de paro nacional, pero así fue como se publicó. ¿Cómo se llama la organización? ¿Por qué se llama de esa manera? ¿Y exactamente qué es lo que pretenden hacer mañana, Dan? La organización se llama Hagámonos el Paro. La idea es ayudarnos de forma mutua. Lo que nosotros queremos ahorita es legitimizar el hecho de que la población en Guatemala, no solamente los que estamos manifestando, pero la población que también está en sus casas, desde Facebook, desde su trabajo, etcétera, etcétera, que también hay muchas personas que están en desacuerdo con lo que está pasando ahorita en la circunstancia. Entonces ahorita lo que nosotros queremos empezar a reunir esta cantidad de personas, tanto los que estamos manifestando cada sábado, como las personas que no tienen la oportunidad por X o Y motivo para ir a manifestar. A ver. Era una encuesta, ¿no? Es una encuesta. Es una encuesta, son tres preguntas sencillitas que aquí justamente traigo las preguntas. Chivito. El chivito, sí. Bueno, estos justamente son los papelitos que les vamos a estar pasando mañana, si quieren les dejamos. Que los van a entregar por la ventanilla. Que los vamos a ir a entregar precisamente. Esperando que las personas los llenen en algún momento en que se detenga su vehículo. Tienen un kilómetro más adelante, alguien recogiendo los papelitos. Entonces, las preguntas son entonces si considera usted que Otto Pérez Molina mantiene un sistema corrupto y por eso debe de renunciar. ¿Cree usted que los actuales diputados corruptos deben de ser quienes reformen la ley electoral de partidos políticos? ¿Cree usted que debe haber una reforma justa a la ley electoral? Y la última y cuarta pregunta es la única pregunta abierta. ¿Qué acciones tomaría usted para que desaparezca la corrupción en Guatemala? Esa pregunta queda para que la persona la pueda ir analizando de repente en el carro, ¿verdad? No se pide que se conteste, sino simplemente, ¿qué haría yo? ¿Qué estoy dispuesto a hacer? ¿Cómo surge este grupo? ¿Cómo surge Hagámonos el Paro? ¿Quiénes son sus integrantes? Es una larga historia, Hagámosla breve. Hagámosla breve. Creo que ahorita con el contexto guatemalteco hay muchos movimientos que se están empezando a conformar, hay muchos grupos, hay muchos jóvenes haciendo muchas cosas, conozco a muchos lugarcitos que están saliendo por todos lados. ¿Ustedes son profesionales? Hay muchos profesionales, nosotros personalmente sí somos profesionales. ¿De qué edades? Desde 50 hasta de 20 a 50. Yo tengo 29 años, pero hay de todos grupos de varias edades ahí, pero hay muchos jóvenes ahí, está bastante interesante. Y ahorita estamos en una etapa en donde se están empezando a articular diferentes grupos por todos lados. ¿Tienen algún tipo de financiamiento? ¿Se necesita financiamiento para imprimir? Para imprimir, estas caben 6 en una hojita de tamaño carta, ¿no? Se necesita. 4. ¿Y cuántas mandaron a hacer? Mandamos a hacer entre estas, que es la información, y esas 30,000, o sea, son 15,000 encuestas. ¿Quién nos las dio? Esta nos las dio la imprenta, ¿cómo se llama la imprenta? No me recuerdo, por ahí tengo el papelito, alguien que llegó una vez a la reunión y nos dijo, mire, estoy a la disposición, nos dejó la tarjeta, lo llamé y me dijo, solo nos tienen que pagar el papel, nosotros les vamos a poner la impresión. Y pues genial.
Todo funciona a base de apoyos. Como estábamos hace un ratito molestando con Brenda, precisamente es esta base de diferentes apoyos de las personas. No es como que tengamos un financiamiento de ninguna organización, casi que las personas que estamos a nivel individual hemos puesto un poquito de dinero que para las pizzas, que para el papel, que para las diferentes cosas que se tienen que encontrar. ¿Y ustedes no temen que Brenda, se solo haga? una pregunta. Es que tú en la conferencia de prensa tú llevabas un huipil. Y te han acusado de que te disfrazaste de, así lo han dicho, de campesina, de indígena, han usado esa palabra, y que eres una farsante. Y también te entrevistó un reportero de un canal del señor Valdizón, y entonces ahora dicen, y me acaban de pasar, yo lo retuiteé para preguntártelo al aire, de que estás en contubernio con Líder para organizar este bloqueo de entrada a la capital con una supuesta encuesta. ¿Cómo respondes tú a esto? ¿Cómo respondo a esto? Ahora, ¿Por qué usaste el huipil? cualquier Con rabia. Fíjate que no es un huipil, Paula, es una blusa. O sea, porque un huipil es diferente la forma. Esta blusa yo la compré, a mí me encanta la ropa típica. Tengo mi mochila típica, mi bolsa es típica, todo. Y esa es una blusa que me encanta porque es así corta. De hecho, la uso con pantalones de vestir y tacones. Me encanta la mezcla. Entonces ese día, para mí esto es una fiesta cívica, una fiesta ciudadana. Así como te vestís con un traje típico el 15 de septiembre, por ejemplo. Para mí es eso. O sea, si esto estamos haciéndolo es por puro amor a Guatemala. Tenemos que salir de la computadora, de tanto despotricar y hacer alguna acción, ¿verdad? Organizarte, tener grupos. Y esa fue la idea. Pues, voy vestida de mi Guatemala, pues esa era mi idea. Pero nunca me imaginé que fuera a llegar a eso. ¿Y ustedes creen que repartir estos volantes puede ocasionar algún tipo de problema en el tráfico? No tendría por qué. De por sí vamos a estar nosotros a la hora del tráfico, entonces de por sí los carros... Cuando ya los van vehículos lentos. se paralizan o van muy lento, se les puede extender. Sí. Si alguien abre la ventanilla, se le extiende y un kilómetro más adelante habría otro grupo de personas recogiéndolo. Pero ustedes nos han dicho antes de entrar a esta conversación que tenían un gran número de voluntarios, pero el tipo de publicidad negativa que se le dio a este evento ha hecho que muchas personas se desestimulen y ya no quieran participar. Eso es así, ¿verdad? Sí, sin embargo, todavía precisamente lo que pasó fue que tuvimos que quitar algunos puntos de lo que estábamos pensando trabajar y ahora solo nos vamos a enfocar en la Roosevelt, en Aguilar Batres y el Congreso. Y en el Congreso. Porque mañana es un día clave ahí, así que hay que estar. Preguntan por qué no las hicieron por línea, en internet la encuesta, o en universidades, o en lugares de trabajo, en lugares menos obstaculizadores. Porque fíjate que tú estás en tu trabajo, no vas a contestar una encuesta. O hay gente que no tiene acceso a redes sociales también. Entonces esa gente también tiene el derecho a opinar. Queremos saber qué tan enterados están. Ustedes ya nos han dicho que lo que los unifica es un deseo de participar en esta protesta política que están viviendo muchísimos guatemaltecos en contra del sistema corrupto. Es de empezar a organizarnos, tiene mucho que ver con organizarnos y de articular esfuerzos de diferentes grupos y diferentes movimientos en la capital. A final de cuentas, esto que estamos realizando es una de las primeras actividades que estamos realizando como grupo juntos y creo que creo que se van a venir más. ¿Cómo van a dar a conocer sus resultados? ¿En dónde? Por medio de nuestro evento. Y planeamos hacer otra rueda de prensa, esperamos que esta sí salga bien. Esa es la idea. Porque sí, aunque sea algo simbólico, queremos darlo a conocer ya tabulado, ¿verdad? Pero esta no es una muestra científica, ni mucho menos. Digamos que no hay una validación estadística de la muestra. Sí, es algo simbólico. Se va a sistematizar. Es como cuando se va a sistematizar después. Sí, la idea es sistematizarlo para que haya un conteo, pero sí, tal vez no vamos a llegar a algún nivel de detalle extremo como lo que sería una consulta popular. No, o una encuesta. Esto es como cuando uno va y se para en la manifestación con su cartel. Esto quiero, ¿verdad? Pero esta forma es cuantitativa y hace un soporte a eso. Pero no incluía a quienes viajan en transporte público, solo a quienes tienen carro. La idea original sí incluía eso, pero sí está bastante complicado, entonces la dejamos. Chicos, en redes me siguen mandando mensajes de que genera mucha suspicacia el movimiento. ¿Por qué no lo hicieron por redes, en escuelas, de casa en casa? ¿Cuál es el argumento que ustedes le dirían a la audiencia de que su movimiento es genuino, que no tiene intereses partidistas detrás y que hay una intención de ciudadanía en su
Mira, el primer ejemplo es que somos puros jóvenes. Te puedes dar cuenta, bueno, cuando nos vieron, de hecho, uno de los medios comentó, qué curioso que haya una ladina, una indígena, porque nuestra amiga Chabela sí es indígena, que haya también, ¿cómo fue que le dijeron a María? Garífuna. Qué curioso y qué bonito que haya esa mezcla. Pues es que nos unimos. Muchos empezamos a trabajar. A los 2 días no nos sabíamos ni los nombres del uno del otro, ya nos habíamos desvelado. ¿Y cómo se juntos. conocieron? ¿Cómo O sea, se identificaron? porque precisamente varias organizaciones, varios colectivos empiezan ya a trabajar, a buscar apoyos, y fue justo cuando, mira, nos llamaron, ustedes están viendo esto, sí, vénganse. Creo que algo muy importante que yo quería mencionar era, realmente en Guatemala hemos perdido desde los años 80 la costumbre de organizarnos, ¿no? Y suena sospechoso que alguien se organice Exactamente, y realmente estamos conscientes... Y solo puedo decir algo, yo escucho toda esta suspicacia respecto a que pueden favorecer a un partido, pero... No. Digamos, ¿en qué favorece a un partido que se le pregunte si se quiere ir, si cree que Otto Pérez Molina se debe ir o no? No queremos favorecer ningún partido, todo lo que estamos haciendo es empezarnos a organizar de nuevo. La ciudadanía necesita organizarse de nuevo. Estamos conscientes de que hemos tenido algunos errores, estamos conscientes de que no hemos precisamente tenido el mejor método para aproximarnos a todo esto, pero son intentos, estamos buscando no organizarnos de nuevo, estamos buscando crear de nuevo, organizarnos, estamos creando un cambio a nivel ciudadano. Una pregunta, ¿participaron el domingo ustedes en la manifestación de la Plaza de la Constitución? El sábado. El sábado, perdón, sí, el sábado, sí. El domingo manifiestan todos los sábados. ¿Participan ustedes todos los días sábados? Sí. De hecho, este sábado ya llevamos nuestra manta como hagámonos el paro. Sí. No la teníamos, ya este sábado ya íbamos organizados. Y si mañana no les va bien en su encuesta, ¿cuál es su siguiente acción? Seguirnos organizando, seguir platicando, ver qué otras hacer. Posiblemente lo que yo les platiqué a muchos, si no sale bien, nosotros vamos a seguir trabajando. Todo esto que estamos haciendo es un ensayo, estamos practicando, estamos aprendiendo a buscar, a organizarnos de nuevo. Tenemos, como lo estaba mencionando, realmente Guatemala tiene como 20 años de no saberse organizar. Entonces creo que tenemos un déficit muy grande en cómo organizarnos nosotros como jóvenes especialmente. Entonces lo que estamos haciendo ahorita es retomando algo un derecho que nosotros tenemos que hacer y estamos aprendiendo a ejercerlo de nuevo. Tiene que crecer. Otra cosa que quería aclarar, en otra hoja nosotros vamos a pasar un número corto que es el 5511 y la palabra reforma para que lleguen 3 de las propuestas que se están trabajando, ¿verdad? Para que las personas sepan exactamente de qué se tratan, porque no han sido publicadas tan abiertamente, digamos. Entonces ahí tienen ya las reformas con su link en un celular y ya las pueden discutir en casa. Y la otra, pues, es parte de usar tecnología para la principal pregunta, o la primera, les renuncia sí o renuncia no, si quiere que renuncie o no el presidente. Entonces, nos dicen, ¿y de dónde sacaron ese número que es carísimo? No es cierto. Quiero aclarar que ese número se lo dan, si uno quiere, por ejemplo, yo tengo una radio, por ejemplo, le doy el número. Y la empresa telefónica te da el número para que puedas usar ese servicio y recibir las llamadas de uno o de otro en otro sentido. Exactamente, y hay una empresa intermediaria y entre ellos se reparten. Si el trato con la empresa es que se dé una parte al grupo que lo está contratando, es una cosa. Ahora, si no, simplemente por el hecho de desarrollarnos ese espacio para que entren esos números y todo, ya es como que ellos se quedan con la parte para que sea el pago. El interés de la empresa es el tráfico. Exactamente. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos con Juan Carlos Sandoval, quien nos dice qué se está diciendo en las redes sociales. Gracias, Juan Luis. Vamos a las redes, tenemos mensajes y nos dicen a través de las mismas, va a ser pura Semana Santa camino al puerto cuando haya decanes de cerveza, tráfico, es lo que dice Coconut. No quede satisfecho con las respuestas de la entrevista, la falta de seriedad provoca irresponsabilidad o distractor. Estuardo nos plantea, sean más creativos, publiquen en la web su encuesta, pero no entorpezcan la locomoción. Aurora, esta encuesta no tiene sentido, las preguntas son las mismas de siempre y ya sabemos las respuestas. Juan Carlos, ¿por qué pasar encuestas a conductores? Se supone que van manejando, no pueden descuidar el volante y llenar la encuesta a la vez. Osvaldo, muy mal organizada, la idea no es mala, pero hay mejores formas de hacerlo. Y José nos plantea, vamos a chocar los que vamos en el carro leyendo una encuesta, mala idea, es lo que se plantea en las redes sociales. Vamos a la pausa, hablaremos de deporte y luego entraremos directamente al debate. Esta noche Estuardo Zapeta y Ana Lucía Mazariego. Sigan con nosotros en Noticieros de Canal Antigua. Los deportes son presentados por Burger King. Vive la nueva experiencia California.
Burger King, así lo quiero. Buenas noches, bienvenidos a este segmento deportivo donde empezaremos hablando de la actividad de la Copa América. En el Grupo A, Chile y Bolivia se encuentran en el tope de la tabla de posiciones, un partido emocionante. Hoy Chile empatando a 3 con la selección de México. En el primer encuentro, Bolivia sorprendió a Ecuador tomando una ventaja de 3 goles antes del final de la primera mitad y aprovechando un penal errado de los ecuatorianos. Sin embargo, en la segunda mitad, Ecuador mejoró y rápidamente descontó al minuto 48. Bolivia bajó el ritmo, lo cual aprovechó el cuadro ecuatoriano para anotar el segundo cerca del final, pero no fue suficiente y Bolivia se llevó los 3 puntos importantes. En el segundo choque, México y Chile protagonizaron un gran duelo, grandes emociones, en donde México tomó ventaja en 2 ocasiones, se fueron a la mitad del partido 2-2 empatados. En la segunda mitad, la anfitriona se puso al frente por primera vez en el partido al minuto 55, pero minutos más tarde México nuevamente igualó el marcador. Ya en los últimos minutos, la Roja encerró al Tri y mereció el cuarto, pero al final se tuvo que conformar con el empate. Tras los resultados, Chile y Bolivia se encuentran en el tope de la tabla y muy cerca de clasificar con 4 puntos, mientras que México se encuentra tercero con 2 unidades y Ecuador en el fondo sin sumar puntos. Hablaremos del fútbol internacional. El Real Madrid presentó hoy las nuevas camisolas, el nuevo equipamiento con el cual enfrentarán la nueva temporada, la temporada 2015-2016. Unos colores un poco llamativos y que han generado un poco de polémica. El uniforme de local será el clásico blanco que caracteriza al club, combinado con un gris plateado en las 3 franjas de las mangas. En el cuello se encuentra el escudo con la leyenda a la Madrid y nada más. También es gris. En la segunda equipación, la empresa alemana que viste al club eligió un tono de gris como homenaje a todos los trofeos que el Real Madrid ha ganado en toda su historia y todos los trofeos que aún debe ganar. Y para darle color, se colocó un verde fluorescente en las franjas. Por último, el uniforme del portero será negro, también las franjas y detalles grises que crean un contraste. Y les cuento en actividad del softball guatemalteco que los cuadros de Lanquetán y de la USAC clasificaron a la final del torneo del softball guatemalteco. El primero en lograr su pase fue el conjunto farmacéutico, que no tuvo problemas para superar a Rodio en los 2 enfrentamientos, consiguiendo las victorias por 10-1 y 11-1 y clasificando por primera vez en su historia al choque por el título. Por su parte, la USAC superó a Cementos Progreso y las privó de luchar por el 4º campeonato consecutivo, ganando el doble enfrentamiento por 3-1 y 2-1 y accedió a la final del torneo. La lucha por el cetro nacional dará inicio el próximo sábado en el Diamante Vista Hermosa 2 en un serie al mejor de 5 juegos. Finalizamos esta información deportiva hablando del tenis guatemalteco. Les cuento que el mejor exponente del tenis chapín, Christopher Díaz, finaliza su participación en México. Díaz jugó su segunda final del año ante el mexicano Tigre Hank, contra el cual cayó derrotado 6-4, 4-6 y 5-7 a pesar de jugar un buen encuentro. El mexicano supo aprovechar su saque y conectó 14 aces, además de quebrar en 4 ocasiones el del contrario. El guatemalteco será uno de los 3 exponentes en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 y con 5 títulos en la serie Futuro se encuentra en el puesto 433 en el ranking de la ATT. Hasta aquí la información deportiva en esta edición de las 8:45. Pase usted feliz noche. Los veo más adelante en la edición de las 10 p.m. Los deportes fueron presentados por Burger King. Vive la nueva experiencia California. Burger King, así lo quiero.